continuar entonces con la continuación de nuestro curso. Queremos ahí, antes de iniciar, dar un anuncio para los compañeritos que aún no se han examinado, pues como ya ven que el día lunes, pues, que era el día que se tenía que hacer el examen extemporáneo, pues no se pudo. Entonces, para el día, perdón, que el día viernes era el examen extemporáneo, ¿verdad? Pero no se pudo. Entonces, y como pues en esta semana estamos virtual, entonces sería el día lunes, por favor, si ustedes saben de alguien que no se ha hecho su examen, para que le puedan avisar. El día lunes a las 7 de la noche. No va a ser ni a las 5 ni a las 6, sino que va a ser en el segundo periodo, a las 7, ¿verdad? A las 7 de la noche. Entonces, por favor, ese es el anuncio. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a iniciar con nuestra grabación. Recording in progress. Y vamos entonces a hablar acerca de la sociedad anónima. Aquí nos preguntan de las notas, pero como todavía nos faltan los extemporáneos. Pero como el extemporáneo es el lunes, el martes ya estarán publicadas. Lo que pasa es que ya están todos los exámenes calificados, pero pues no se pueden publicar porque faltan algunos compañeros. Entonces, el día martes, diría yo, ¿verdad? Bueno, hablemos entonces un poco acerca de la sociedad anónima. Ya se ha empezado a hablar entonces de la sociedad anónima y de lo que tenemos sabido de la sociedad anónima, al menos hasta el día de hoy, es que es una sociedad capitalista, ¿verdad? Eso es un hecho, ¿verdad? Es una sociedad mercantil capitalista que se identifica con una denominación social, cuya responsabilidad de los socios es limitada, ¿verdad?, al pago de sus aportaciones, cuyo órgano de mayor soberanía es la Asamblea General de Accionistas y su capital está representado o dividido en acciones. Al menos eso es lo que tenemos claro por el momento de la sociedad anónima. ¿Qué más tenemos que conocer acerca de la sociedad anónima? Son varios temas de los que tenemos que hablar. En términos generales, vamos a abarcar el día de hoy una temática que es común a todas las sociedades, solamente que nosotros nos vamos a enfocar en la sociedad anónima. ¿Sí? Esto aplica a las 6 sociedades, pero nos vamos a inclinar y los ejemplos los vamos a dar acerca de la sociedad anónima porque pues de repente por ahí nos va a ir sirviendo, nos va a ir funcionando para nuestro trabajo. Entonces, empezamos a hablar entonces acerca de la personalidad. Acerca de la personalidad. ¿Cuándo inicia la personalidad de la sociedad anónima? Es decir, ¿cuándo la sociedad anónima ya es persona? ¿Cuándo la sociedad anónima como persona ya es susceptible de contraer obligaciones y susceptible de ejercer sus derechos, evidentemente a través de sus representantes legales? Es importante el poder tomar en consideración que en algunos momentos, digamos que alguien puede decir o alguien puede pensar que la personalidad jurídica de una sociedad inicia cuando se otorga la escritura de constitución de sociedad. La sociedad anónima como tal, como cualquiera de las otras sociedades, para que pueda empezar su nacimiento a la vida jurídica, en principio, se debe formalizar en escritura pública.
Es decir, para poder determinar cuándo inicia la personalidad de la sociedad, importante entonces es poder establecer que el contrato de sociedad es solemne. El contrato es solemne. ¿Cuándo un contrato es solemne? Esa es la pregunta. ¿Cuándo un contrato es solemne? Es solemne cuando debe constar en escritura pública como requisito esencial de validez. Es que si no consta en escritura pública, el negocio jurídico nunca nació a la vida jurídica. Hay contratos que van en escritura pública, pero no porque sean solemnes, sino porque hay que inscribirlos. Por eso van en escritura pública. Pero hay contratos que van en escritura pública no solo porque hay que inscribirlos, sino porque el legislador expresamente así lo determina. Por ejemplo, la compraventa. ¿Será que la compraventa es un contrato solemne? ¿Quién quisiera opinar? ¿La compraventa es solemne o no es solemne? ¿Quién quisiera opinar? Es decir, ¿la compraventa debe constar en escritura pública como requisito esencial de validez? Sí, debe constar. Muy bien, o sea que para Rosana, por ejemplo, es solemne. ¿Quién más quisiera opinar? ¿La compraventa es solemne o no es solemne? Muy bien, Andrés Sequén dice sí, sí es solemne la compraventa. Es decir, que si decimos que la compraventa es solemne, es porque debe constar en escritura pública, si no, no vale. Pero les pregunto yo, si ustedes compran un carro, ¿lo hacen en escritura pública? Si usted compra una su tele, ¿lo hacen en escritura pública? ¿Le quita validez a la compraventa del pantalón que usted fue a comprar porque no lo hizo en escritura pública? No, el negocio jurídico ha quedado perfecto. Significa que la compraventa no es solemne. No necesariamente va en escritura pública. Yo celebro compraventas en escritura pública, pero de bienes que voy a inscribir, por ejemplo, un inmueble, va, claro, como va al registro de la propiedad, va en escritura pública, pero porque se debe inscribir, no porque sea solemne. Imagínense, yo hago la compraventa y no lo hice en protocolo, no lo hice en escritura pública, mejor dicho. ¿Será que no nació a la vida jurídica ese negocio jurídico? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no lo puedo inscribir, pero sí nació a la vida jurídica, sí se perfeccionó. Bueno, pues lo que quiero decirles es que hay contratos que aunque yo los haga de una manera distinta, nunca nacen a la vida jurídica. Por ejemplo, el contrato de sociedad. Si yo lo hago en papel bond y protocolizo ese papel bond, autentico las firmas y le echo la bendición y lo chilqueo, no importa. Yo puedo hacer malabares que eso nunca van a hacer a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque se requiere entonces que se haga constar en escritura pública como requisito esencial de validez. Ya habíamos platicado de esto, el fundamento es el artículo 16 del Código de Comercio. Habíamos platicado y en el artículo 16, si usted se ubica en su artículo 16, por favor, incluso habíamos resaltado, yo no sé quién tiene resaltado su artículo 16, que me lea solo lo que tenemos resaltado en el artículo 16. Recuerdo que en una clase yo les dije qué era lo que teníamos que resaltar de ese artículo 16 o subrayar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Nancy. Yo tengo subrayado algo, pero no sé si lo tengo completo. Leamos lo que tiene usted resaltado o subrayado. Dice, artículo 16, solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones se harán constar en escritura pública. Ahí estamos, nítidos. Hasta ahí, Nancy, excelente. Usted sí estuvo en la clase y puso atención. Correcto, ahí está. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, ¿qué dice? Se harán constar en escritura pública, o sea, es solemne. No hay otro camino. No hay otro camino. Claro, vimos en su momento la excepción que es la sociedad de emprendimiento, que de esa ya platicamos. Bueno, entonces yo ya sé que mi sociedad anónima inicia con la comparecencia ante notario, quien va a faccionar un instrumento público dentro del protocolo, por supuesto,
y que lo va a autorizar. Por ahí empezamos, por la escritura. Luego de eso, ¿cuánto tiempo tengo para poder inscribir el testimonio de esa escritura pública? Fíjense que bien interesante. En una oportunidad, en una capacitación que tuvimos de parte del registro de la propiedad hace muchos años, nos contaban algunos operadores, algunas experiencias que han tenido de escrituras testimonios de escrituras que mucho tiempo después las han ido a inscribir. Y nos contaban el caso de una escritura de 1975. 1975. La historia cuenta que el vendedor vende el terreno, ¿verdad? Se lo vende al comprador, van con el notario facciona la escritura de compra-venta. En aquel entonces, como la hacían a máquina, entonces habían notarios que de una vez con papel carbón, de una vez iban copiando el testimonio, ¿eh? De una vez, ¿verdad? Iban copiando, es decir, copiaban en el protocolo a máquina y pues la copia era el testimonio y la tercer copia era el duplicado. Les cuento la anécdota que nos contaron, pues a mí no me consta, sino que así nos lo contó un operador. Entonces, dice que hicieron eso, ¿verdad? Y el notario de una vez se pagó el impuesto en rentas internas y de una vez el notario le dijo al cliente, bueno, aquí está su escritura, como así le dicen, ¿verdad? Al testimonio le dicen escritura a los clientes. Entonces dice él que el notario dijo, aquí está su escritura, se lo dio, pero le dio el testimonio con el duplicado, pero había que irlo a dejar al registro de la propiedad, había que inscribirlo. Entonces el notario lo que hacía era, le daba al cliente el testimonio con su duplicado para que lo fuera a inscribir al registro y luego el cliente pues a los días regresaba al registro ya por su testimonio debidamente operado, ¿verdad? Bueno, pues cuenta que en este caso el cliente recibió su escritura, ¿verdad? Es decir, el testimonio, se lo llevó a la casa y ahí lo guardó debajo del colchón y él dijo, aquí tengo mi escritura, aquí tengo mi escritura. Y nunca hicieron la operación registral. Falleció, radicado en proceso sucesorio, ¿verdad? Y como no encontraban la finca estaba a nombre todavía del antiguo dueño, dijeron, miren, ya nunca le firmaron a mi papá, pero el antiguo dueño ya había fallecido y entonces los hijos del fallecido tenían que radicar el proceso sucesorio. Entonces nunca hicieron nada. Cambiando de casa estaban cuando encontraron el testimonio, ¿verdad? 30 años después, encontraron el testimonio y lo fueron a inscribir al registro de la propiedad, se los operaron y no hubo ningún problema. 30 años después. 30 años después. Entonces la pregunta es, ¿se puede con tanto tiempo? Sí, en algunos registros sí se puede, no hay plazos, no hay plazo. Un mandato, por ejemplo, no tiene plazo para inscribirse. Sin embargo, hay una excepción a la regla y son nuestras sociedades. Las sociedades yo no puedo venir y decir las inscribo cuando quiero, no. Yo tengo un plazo para poder inscribirlos. Es decir, después de celebrar el contrato de sociedad, entonces se inscribe la sociedad se inscribe dentro del mes, así le vamos a poner, dentro del mes. A ver, Nancy, no sé si me puede ayudar con la lectura del artículo 17 del Código de Comercio. Con gusto, licenciado. Registro. El testimonio de la escritura constitutiva, el de aplicación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Ah, excelente, Nancy. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo para inscribir entonces mi testimonio de la sociedad anónima? Un mes. Un mes. La pregunta es, hoy es 20, ¿no? Si hoy autorizamos la escritura, pregunto, ¿cuál es el último día que yo tengo
para presentar mi testimonio. Ustedes miren su calendario ahí, yo voy a ver el mío aquí. Y quien tenga la respuesta, nos dice. Licenciada, una consulta. ¿Aquí serían solo días hábiles o días calendario? Justamente de eso vamos a platicar. Pero ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Serían hábiles o calendario? ¿Qué fecha creería usted que sería la última? Buenas noches, licenciado. Yo pienso que serían días calendario y sería el 21 de octubre porque es día hábil lunes y el 20 es feriado, domingo. Muy bien. Entonces, Darlene dice 20 de octubre. ¿Quién da más? ¿Quién más quisiera opinar? ¿Todos los días son hábiles? Pregunta Andrés. Ahorita vamos a responder eso. Lo que yo quisiera tal vez es que me dijera cuándo cree usted que es el último día para presentarlo. ¿Cuándo sería el último día para presentarlo? ¿Quién más quisiera opinar? El 20 de octubre es inhábil por ser día de la revolución. Ah, miren, sí es cierto, va. Es 20 de octubre es inhábil, va, es cierto. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, vamos a ver. Fíjense que el plazo nos lo está fijando en mes. Nos lo está fijando en mes. Cuando los plazos me los fijan en mes, entonces vamos a hablar, mejor dicho, de días calendario. Aquí no aplica días hábiles o inhábiles, no. Cuando los plazos son en meses y años, estos se computan como tal, ¿verdad? Incluyendo los asuetos y los días festivos y todo. Y vencen en la víspera del día que empezaron a computarse. Ojo, pues, si usted celebra un contrato de arrendamiento, por ejemplo, hoy 20 de septiembre y lo celebra un año, ¿cuándo vence ese contrato de arrendamiento? Bueno, la ley establece que los meses y los años vencen en la víspera del día que empezaron a computarse. Va. Usted la palabra víspera la ha de haber escuchado muchas veces, ¿verdad? En la Navidad, ¿verdad? Víspera de Navidad. ¿Qué es la víspera? La víspera es el día antes. Por eso es que la Nochebuena es víspera de la Navidad, porque la Navidad es 25, y por eso es que la Nochebuena, que es la víspera, es 24. Bueno, si mi contrato de arrendamiento lo celebro hoy 20, ¿cuál es la víspera? ¿Cuál es el día anterior al 20? El 19. Eso significa que si yo celebro hoy un contrato de arrendamiento 20 de septiembre, vence el 19 de septiembre del otro año. Lo mismo ocurre con los meses. Si me están diciendo al mes, bueno, hoy es 20, eso significa que tengo para poder presentar mi testimonio en la víspera del 20, o sea, estoy 20 de septiembre, la víspera sería 19 de octubre, no 20 de octubre, 19 de octubre. En este caso concreto, pues 19 de octubre no es día hábil, ni 20 de octubre es día hábil. Es decir, de casualidad lo vamos a tener que presentar el 21, de casualidad, pero no es que así sea, sino que vence la víspera. Eso está en la ley del organismo judicial. Vieran que yo porque no tengo mi ley del organismo judicial aquí, pero si alguien tuviera su ley del organismo judicial y me ve el artículo 40 y alguien me puso ahí 45. Hágame favor, María René, si usted tuviera ahí el 45, empiece a leerlo y creo que hay un inciso que dice los meses y los años. Es el inciso D, licenciado. Ok, hágame favor, leamos el 45 desde el inicio y cuando ya empiecen los incisos se salta el D y vamos a ver qué pasa ahí. Artículo 45, cómputo de tiempo. En el cómputo de los plazos legales, en toda clase de procesos se observarán las reglas siguientes. Terminarán los años y los meses
la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. Ahí estamos. Eso significa que vencen a la víspera, ¿verdad? Vencen a la víspera. Va. Entonces ahí estamos. Mire, tanta vuelta que le estoy dando solo para saber cuándo empieza la personalidad de la sociedad. Imagínese eso, ¿verdad? Licenciado, disculpe una ¿Manda? consulta. ¿Sí? Si el Estado decretara de nuevo el descanso del 20 de octubre, en este caso para día lunes 21, ¿se inscribiría hasta el 22 o lo ideal sería hacerlo el viernes 18? Ah, permítame. Yo pensé que 20 era lunes. Vamos a ver, deme chancecito. Vamos a ver, aquí tengo mi calendario. Ah, sí. Sí, pues. Fíjese que sí. Si el Ejecutivo llega a correr el plazo, es que yo creo que es que ese no se corre. Bueno, pero digamos que lo corre. Supongamos que lo corre. Entonces, nuestro plazo vence el 22. ¿Por qué? Porque nuestro plazo tendría que vencer el 19, ¿verdad? 19 de octubre, que es la víspera, pero 19 es sábado, esa es inhábil. 20 es domingo, es inhábil. Y supongamos que lo corren, 21 es asueto, es inhábil. Entonces el siguiente día hábil es 22, hasta ahí tendría para poderlo inscribir. Ahora, ¿qué pasa si no lo inscribo? ¿Qué pasa si lo inscribo el 23? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Quién quisiera Darlene, ¿usted qué piensa? ¿Qué pasa si lo inscribo el 23? Ya no sería válido, licenciado, porque ya el plazo terminó, el plazo hábil. Muy bien. ¿Y quién más quisiera opinar? ¿Quién más quisiera opinar? ¿Qué pasa si no lo presento el 20 qué? El 22 lo presento hasta el 23. ¿Una opinión más? ¿Qué pasa? Van a cobrar multa. Ah, una multa, ahí estamos. Por lo menos el notario respira. Imagínese que al notario le hayan dejado el dinero hasta para poder inscribirlo y al notario se le haya ido, ¿verdad? Y no lo presentó a tiempo, ¿verdad? Imagínense que el negocio jurídico no nazca la vida jurídica por culpa del notario. Ya los clientes se fueron a Estados Unidos, a Europa y ellos ya no van a regresar. Imagínense eso, ¿va? Puede ser. Bueno, pues así como dice Luis Alberto, una multa. Si no cumplo en el plazo, una multa. Entonces, mire, pues, en el artículo 17, donde dice registro, usted me va a hacer un favor y me lo va a relacionar con un artículo. Y me lo va a relacionar con un artículo. Ahorita leemos. Aguante que no lo encuentro. Aquí está. Hágame un favor. Ese artículo 17, ahí con una flechita, usted me lo relaciona con el artículo 356. 356. Alguien que me ayude con la lectura del 356. Alguien que me ayude con la lectura del 356. ¿Se lo leo, licenciado? ¿Me hace favor, Nancy? Sí. Artículo 356, sanción pecuniaria. Sin perjuicio de las demás sanciones que establece este código, la falta de inscripción y el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que establece el mismo para los comerciantes se sancionará con multa de 25 a 1000 quetzales, la cual será impuesta por el registrador. Ahí está. Yo nunca he visto multa de 1000 quetzales. Son de 25. Entonces, 25. Liqui, si me paso un año, 25. Usualmente 25 cobran, pues. La verdad es que he visto multas de 25. No he visto de más. Y si me paso 3 años, 25. O multa, mejor dicho, no 25, no. Multa sería, ¿va? De 25 a 1000 quetzales, que eso es lo que dice la ley, ¿va? Y si me paso 3 meses, multa. Y si me paso 3 años, multa. ¿Verdad? Entonces, ahí como para que respiremos, ¿va? Para cuando por si les toca, ¿verdad? Imagínense. O a veces los clientes también se atrasan, ¿verdad? Usted le dice al cliente, mire, ahí estamos. Lo que me dejó aquí son los honorarios. Le falta dejar los gastos. Le mando lo de los gastos, le deposito y nunca le deposita los gastos, ¿verdad? Y se los deposita al año, ¿verdad? Cuando le pregunta cómo va su sociedad, es que mire los gastos, ¿va? Y ahí ya se los deposita. Solo que ahí le dice, mire, solo que ahora son 25 más, ¿va? Porque hay que pagar la multa. ¿Verdad? Entonces,
ahí estamos con relación a ese caso. Entonces, se inscribe dentro del mes. Si no, multa. Artículo, ¿qué dijimos? 356, creo yo. Artículo 356. Va. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que tengo que saber con relación a mi sociedad para poder establecer cuándo empieza la personalidad? Para poder establecer entonces la personalidad, yo voy a cumplir con dos requisitos. Dos requisitos. Vámonos al artículo 14. 14. Y fíjese que ahí voy a tener mis dos requisitos. Nancy, ¿me hace favor de ayudarme con la lectura? Con gusto, licenciado. Artículo 14. Personalidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Para la Recording constitución. stopped. Ok, regáleme un segundito. Solo voy a, perdone, es que aquí el video parece que tiene problema. Denme un segundito. Vamos a ver qué pasó con esto. Ustedes me confirman, por favor, si ya se ve bien. Bueno, ahorita no se ve, pero me confirman, por favor, si sí se ve. ¿Sí? Ok, perdón. Recording in progress. Ahora sí, Nancy, perdone, volvamos a, bueno, volvamos a leer, perdone, y yo le voy a interrumpir, yo le voy a ir interrumpiendo. Muy bien. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones. Muy bien, vamos a hacer un alto. Es decir, que lo primero que yo tengo que hacer, o lo primero que yo tengo que saber para que mi sociedad anónima nazca la vida jurídica es constituirla. ¿Bien? Constituirla. Eso es lo primero, constituirla. Y luego, ¿qué sigue? Sigamos, Nancy. De acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil. Okay, hagamos un alto. Después de constituirla, ¿qué hay que hacer? Inscribirla. ¿Sigamos? Tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Excelente. Va. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, vamos a ver. Yo por aquí tengo a Carlos. Vamos a poner una dama para ser inclusivos. Y por acá tengo a Marta. Resulta que Carlos, 1, y persona 2. Tengo a 2 personas. Estas 2 personas vienen, comparecen en una escritura de constitución de sociedad anónima y firman esto ante mí, dice el notario, ¿verdad? Y firman. Entonces resulta que por disposición de la ley surge una tercera persona que es abstracta, que es ficticia, que es incorpórea, que no la podemos ver. Pero por fe, porque lo leímos en la ley, sabemos que existe. ¿Sí? Y nace, por ejemplo, una tercera persona llamada, por decir una cosa, Los Patitos S.A. Una tercera persona. Ahora, eso no me lo estoy inventando yo, porque acabamos de leer que tendrá estoy leyendo la última parte de ese párrafo, tendrá personalidad jurídica propia y distinta a la de los socios individualmente considerados. O sea que Carlos tiene sus propios derechos
sus propias obligaciones. Marta tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones. Y esa sociedad que ellos han formado, esa persona jurídica nueva que ellos han formado, tiene también sus propios derechos y sus propias obligaciones. Por ejemplo, podrá tener un carrito a su nombre. Te podrá tener su casita a su nombre. Ella podrá tener su finquita a su nombre. Mire, cada quien con sus cosas. Cada quien con sus cosas. Por supuesto que más adelante vamos a ver que lo que produce este señorcito, que son los Patitos S.A., pues ya vamos a ver para dónde van a ir las ganancias. Eso ya lo vamos a ver cuando analicemos el artículo 33 y veamos cómo se distribuyen las utilidades y pérdidas. Pero de momento lo que yo necesito saber y estar seguro es que Carlos, Marta y los Patitos son personas distintas. Cada uno con sus propios problemas, cada uno con sus propios derechos, cada uno con su propio trabajo, con su propia forma de existencia, todo individual, todo individual. A eso me quiero referir, porque usualmente se cree que el hecho de que Carlos y Marta conforman la sociedad, ellos están aquí como que si fueran un injerto de los Patitos. No son un injerto. Ellos siguen en su individualidad, ¿verdad? Ellos siguen en su individualidad, ¿verdad? Y los Patitos S.A. es la nueva persona. Muy bien. Veamos entonces, por favor, el artículo 24, que lo que nos establece es cuándo es que inicia el plazo de la sociedad. Nancy, si me ayuda, por favor, con el artículo 24. El plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción de la misma en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo indefinido. Ok. Eso significa que las sociedades mercantiles, su plazo, ¿cuándo inicia? Inicia desde la inscripción. Cuando se inscribe, ¿verdad? Es decir, cuando el registrador dice se tiene por inscrita, ahí, ¿verdad? Allí inicia la vida jurídica de la sociedad. Es como que el registrador mercantil le diera un soplo a esa persona, porque es una persona jurídica. Es como que le diera un soplo. Cuando el registrador mercantil lo inscribe, automáticamente surge una nueva persona, ¿verdad? Susceptible de adquirir derechos, pero también susceptible de contraer obligaciones. Y entonces se maneja en todos los aspectos jurídicos de la sociedad y realiza distintas actividades a través de sus órganos, porque evidentemente al ser una persona ficticia, pues los Patitos S.A. no puede sacar su mano para poder firmar algo, por supuesto que no. Actuará a través de sus representantes, tomará decisiones a través de su asamblea, fiscalizará las acciones a través del órgano de fiscalización, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces esto necesariamente nos lleva o nos obliga a hablar entonces del plazo, mire, del plazo de la sociedad. Esto nos obliga a hablar acerca del plazo de la sociedad. Esto nos obliga a hablar del plazo de la sociedad. Es decir, ¿cuál es la vigencia de la sociedad? Cuando Carlos y Marta, que son nuestros personajes, van con el notario a constituir a los Patitos S.A., el notario les pregunta, miren ustedes, ¿y esta sociedad como cuánto tiempo va a tener ahí?
Carlos y Marta le pueden decir, mire, fíjese que la sociedad es solo para 5 años usted y nada más. Como puede ser que le diga, mire, indefinido. Este es el inicio, ¿verdad? De un gran negocio, puede que ellos digan, y que sea indefinido. Entonces, de lo que nosotros tenemos certeza es que el plazo puede ser, tal y como lo indica el artículo 24, el plazo puede ser indefinido, el plazo puede ser indefinido, ahí en el artículo 24, que tenemos la palabra indefinido, o también puede ser un plazo fijo. Va. Entonces veamos esta parte. Va. Explicamos esto porque en su trabajo por ahí hay en una de las cláusulas que ustedes van a encontrar ahí, la cláusula se llama del plazo, ¿sí? Así se llama, del plazo, aunque algunos colegas ponen la cláusula de la duración. Cualquiera de los dos términos es correcto. A ver, ¿cuándo un plazo es indefinido? Cuando los socios establecen que no haya una fecha de finalización de la personalidad jurídica de la sociedad. Cuando una sociedad, su plazo es indefinido, resulta que los socios, ¿verdad? Pueden permanecer ahí, pueden fallecer los socios y esas acciones que tienen los socios las heredan los hijos. Y los hijos pueden estar ahí y luego esos hijos fallecer y entonces son los hijos de los hijos los que tienen las acciones. Es decir, una sociedad que es con un plazo indefinido nunca finaliza su personalidad. Nunca. Salvo que los socios digan, miren, ya no queremos seguir con la sociedad, disolvámosla. Pero mientras ellos no decidan disolverla, la sociedad permanecerá con su personalidad jurídica inalterable por el transcurso del tiempo. Va. Que es la mayoría de sociedades. De hecho, yo nunca he visto una sociedad a plazo fijo. Nunca. Nunca he constituido una a plazo fijo. Nunca. Y hemos visto muchas sociedades, ¿verdad? En el quehacer profesional y yo nunca he visto una a plazo fijo. O sea, en la práctica, lo que se da cuando se habla de plazos es indefinido, pero el legislador regula también el plazo fijo. ¿Qué pasa? ¿En qué caso se me ocurre a mí que pudiéramos tener una sociedad a plazo fijo? Por ejemplo, póngame atención al ejemplo para encontrarle un poquito de sentido por qué una sociedad podría ser a plazo fijo. Resulta que Carlos y Marta son comerciantes, cada uno en lo individual, y resulta que Carlos es el dueño del Cerro Alush, vamos a suponer, pues yo sé que ahí hay una reserva, pero vamos a suponer a efectos de ejemplo. Carlos es dueño del Cerro Alush y Marta, por ejemplo, se dedica a la exploración y a la extracción de minerales, por decir una cosa. Marta se ha percatado que en el Cerro Alush hay oro, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ella pretende explorar ahí, ¿verdad? Y vamos a suponer, no vamos a suponer que Carlos es el dueño, vamos a suponer que Carlos también se dedica a la exploración, pero resulta que ninguno de los dos solo va a poder explorar el Cerro Alush, ¿verdad? Así es que deciden formar una sociedad solo para ese fin. Y ahí, como si te vi, no te conozco. O sea, solo para explorar el Cerro Alush, sacar los minerales y una vez saquemos los minerales, bye bye. Entonces viene Carlos y Marta y dicen, bueno, ¿y aquí para qué queremos una sociedad indefinida? Si aquí ya sabemos que en 5 años nosotros dejamos pelona esa montaña y porque la dejamos pelona. Entonces, vienen ellos, van con el notario y le dicen al notario, mire, háganosla por un plazo de 5 años, que a los 5 años pierda personalidad jurídica de esta sociedad. Perfecto, dice el notario, hagámosla entonces por el plazo de 5 años, porque ellos han estimado que en 5 años ya se llevaron todos los minerales, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que
Pasan los 5 años y Carlos y Marta se dan cuenta que todavía hay más oro por extraer y que al menos necesitan unos 3 años más para poder seguir extrayendo minerales. Ojo, ya pasaron 5 años, que era el plazo de vigencia de la sociedad, y ahora resulta que necesitan más tiempo. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. Porque la constituimos para plazo fijo, pero resulta que necesitamos más tiempo. En ese sentido, entonces, se puede pedir una prórroga. En ese sentido, se puede pedir una prórroga. Ahora, ¿cuándo deberíamos pedir la prórroga? ¿Quién quisiera opinar? ¿Cuándo cree usted que deberíamos pedir la prórroga? ¿Antes de que venzan los 5 años o después de que venzan los 5 años? ¿Quién quisiera opinar? Antes, licenciado. Muy bien, Josué. Antes, perfecto. Muy bien. Si la pedimos antes, le vamos a llamar prórroga ordinaria. Ordinaria. No, perdón. Ordinaria. Muy bien, Josué. Si yo pido mi prórroga antes de los 5 años, mi prórroga se llama ordinaria. Pero si yo la pido después, porque puede ser, ¿verdad? Que pase, ¿verdad? Que ya voy sobre el 6º año, ¿verdad? Y sigo extrayendo minerales cuando en eso caigo en cuenta que ya el año pasado se nos venció el plazo de la sociedad. No importa. Voy y pido una prórroga extraordinaria, aunque el legislador le llama extemporánea. Vamos a utilizar los dos términos. Extraordinaria o extemporánea. O extemporánea. Muy bien. Entonces, veamos por favor, Nancy. Ayúdeme con la lectura del artículo 25 en su primer párrafo. Artículo 25 en su primer párrafo. Con gusto, licenciado. Prórroga. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Muy bien, hasta ahí. Hasta ahí. Es decir, ahí tengo yo el fundamento de mi prórroga ordinaria, así se llama. Aunque ahí no dice que se llama prórroga ordinaria, pero usted puede agregarle a ese primer párrafo, ¿verdad? A ver, ¿sabe qué haría yo? Yo, donde dice prórroga, yo le escribiría arribita, como que si fuera un epígrafe, yo le escribiría clases de prórroga. Y en el primer párrafo al margen yo escribiría ordinaria. Eso haría yo, pues bueno, yo así lo tengo. Yo así lo tengo en mi código, ay, nunca se me olvida cuando yo lo leo, ahí está, ahí lo veo y ya me acuerdo. Ahora, sigamos leyendo el segundo párrafo. Nancy, si me hace favor. Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo. Ok, hasta ahí, Nancy. Yo le sugeriría que subrayen hasta donde leyó Nancy ahorita. Eso significa que la prórroga podrá formalizarse después. ¿Y cómo se llama la que se hace después? Vámonos al 1, 2, 3, al cuarto párrafo, Nancy, por favor, y me lee solo el primer concepto ahí del 1, 2, 3 del cuarto párrafo. La prórroga extemporánea requiere... Ahí está. La prórroga extemporánea, ahí está. Ya no les pido que leamos más porque eso nos va a atormentar ahí lo demás. No se preocupen, con lo que estamos leyendo es suficiente. Les prometo que eso es lo que viene en el examen. Entonces, la prórroga extemporánea, ahí está el fundamento. Mire, prórroga extemporánea o extraordinaria, como le denominan los libros, ¿va? Los autores en la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que necesito que sepa entonces? Que la prórroga solo aplica a sociedades que tienen un plazo o una duración fija. Porque el concepto prórroga no puede aplicarle a una sociedad de plazo indefinido. Vamos ahí con el concepto. Entonces, ¿qué es lo que quiero entonces que tengamos claro con relación a esta parte? Necesito que por favor veamos
cuál es la legislación que rige a la sociedad. ¿Cuál es la legislación que rige a la sociedad? Porque yo únicamente les he dicho, el legislador dice, la ley regula. Bueno, no dice, ¿verdad? Regula, ¿verdad? La ley preceptúa tal cosa, prescribe tal otra, pero ¿qué normas, de qué códigos son los que vamos a aplicar para nuestras sociedades? No sé si va a ir a buscar algo de las sociedades anónimas al Código Penal, o no sé si lo va a ir a buscar al Código de Trabajo. ¿Dónde va a buscar usted lo relativo a las sociedades anónimas? ¿Cómo funciona una sociedad anónima? ¿Dónde lo va a buscar? Hay un orden. En el Código de Comercio de Guatemala, licenciado. Correcto, en el Código de Comercio de Guatemala. En el Código de Comercio de Guatemala. Ahora fíjense ustedes que hay ciertas cosas que están en la mente de los comerciantes que no están reguladas en el Código de Comercio. Fíjense, no están reguladas. Andrés dice en el Código Civil, correcto. También el Código Civil. Pero ¿y qué hago con las cosas que no están reguladas? Fíjense que en Mercantil 3, ustedes van a ver un montón de contratos que no están regulados. No están regulados. Pero son contratos que el comerciante hace a diario y tienen validez jurídica y los celebran. Recording stopped. No tiene audio, licenciado. Disculpe, licenciado, no se escucha. No tiene audio, licenciado. Ahí estamos. Perdonen ustedes, no miran que tuve ahí mi problemita. Vamos a continuar con nuestra grabación. Recording in progress. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos? Les estaba contando que hay casos en los que hay cosas que al comerciante se le ocurren y el legislador no han sido previstas por el legislador. No han sido previstas por el legislador. Entonces,
El comerciante las plasma. Por ejemplo, imagínense los socios que quieran constituir una sociedad, pero que cuando él fallezca, sus acciones no puedan venderse a otra persona, sino que solamente la puedan tener sus hijos, y que hayan unas acciones donde se les reparten primero utilidades a ellos, o hayan acciones donde no hayan pérdidas. O sea, imagínense eso que está en la mente del comerciante. Esto el legislador, hay cosas que no las pudo prever. Entonces, el legislador lo que hace es establecer que, en primer lugar, el comerciante establece sus propias reglas. Es decir, ante cualquier cuestión que yo quiero saber de una sociedad, lo primero que tengo que hacer es ir a la escritura social. La escritura social es lo primero que me va a indicar sobre las reglas. Una vez, lo que la escritura social, pues, no sea contra el orden público, contra las leyes prohibitivas expresas o contra la moral, lo que diga la escritura social es ley entre las partes. Si en la escritura social yo no encuentro lo que estoy buscando con relación a la sociedad, entonces estoy a lo que establece el Código de Comercio. En el Código de Comercio no lo encuentro, ya sabe usted que me voy al artículo 1, que me remite al Código Civil. Y por último, hay algunas sociedades que se rigen por leyes especiales. Algunas, no todas, ya las vamos a ver, que son las del artículo 12 del Código de Comercio, que no va a ser objeto de análisis hoy, pero es solamente para que lo sepa. Entonces, ¿cuál es la legislación aplicable? Usted la encuentra en el artículo 14 del Código de Comercio. Le pido favor a Nancy si me ayuda con la lectura del artículo 14. Con gusto, licenciado. De personalidad jurídica. 15, perdón, no. Muy bien. Está reformado por el artículo 1 del decreto 18-2017. Correcto. Las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de la escritura social y por las disposiciones del presente código. Bien, hasta ahí. Ese primer párrafo yo le pido que por favor usted lo subraye. Entonces, miren, artículo 15 y artículo 15. Ahora, el Código Civil, ¿de dónde me saqué el Código Civil? Del artículo 1. ¿Verdad? Que es el que nos establece. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que saber el día de hoy hasta este momento de la sociedad? Bueno, yo tengo que saber que mi sociedad, para que pueda iniciar con su vida, su personalidad, para que pueda crearse a través de la ficción legal, yo necesito constituirla y luego inscribirla. ¿Cómo la constituyo? Bueno, la constituyo en escritura pública porque es un contrato solemne. Es decir, debe constar en escritura pública como requisito esencial de validez. ¿Cuánto tiempo tengo para inscribir mi testimonio? Un mes. ¿Cuándo vence el mes? El mes vence en la víspera del día en que ha iniciado el cómputo. Así lo vimos según la ley del organismo judicial. Si no lo inscribo dentro del mes, ¿qué pasa? Bueno, existe una sanción. En este caso, la sanción es pecuniaria a través de una multa que oscila entre los 25 y los 1,000 quetzales. Bueno, una vez constituida e inscrita la sociedad, ¿cuál es el momento preciso en donde inicia su personalidad? Cuando se inscribe, cuando el registrador mercantil dice, se inscribo esta sociedad. A partir de ahí, entonces, surge la sociedad. Ahora, el plazo de una sociedad, vimos que puede ser indefinido o fijo. Cuando una sociedad con un plazo fijo pretende continuar con la personalidad, debe solicitar a través de los socios una prórroga, o sea, a través de la asamblea, ¿verdad? Una prórroga. Si la prórroga la solicita antes del vencimiento, se llama prórroga ordinaria, y si la solicita después del vencimiento, se llama prórroga extemporánea o extraordinaria. ¿Qué legislación voy a aplicar al contrato de sociedad? Es decir, la sociedad se rige por ¿qué disposiciones? Bueno, se rige por las disposiciones de la escritura social, en primer lugar. Una vez
las disposiciones de la escritura social no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público, entonces prevalece la escritura social. Segundo, si algo hay que estamos buscando y no está en la escritura social, entonces nos vamos al Código de Comercio. No está en el Código de Comercio, nos vamos al Código Civil, y si no está en el Código Civil, para ciertas sociedades, que vamos a ver más adelante, nos vamos a las leyes especiales, que vamos a ver más adelante cuáles son las leyes especiales. Bien, entonces, con esto vamos a dejarlo ahí el día de hoy, y nos estamos, el día lunes, pues ahí ya nos vemos en forma presencial. Que tengan una feliz noche. Recording stopped. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.